Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos símbolos. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura. Ser personas es nuestra capacidad. Muy buenas, queridos oyentes. Reciban ustedes el cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. Continuemos con este programa ya después de mucho tiempo, hoy nuestra primera emisión de este año 2020. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces llevándoles nuestra compañía positiva en el día de hoy. Les acompañamos en estudios doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Brian Sánchez, comunicador social y periodista y realizador audiovisual, Nelson Morales, realizador técnico en los estudios de Ecos del Cacique, y desde la ciudad de Bogotá, Fabián Mauricio Rosas, nuestro historiador. También nos acompaña hoy una nueva integrante, Juana Nope, también desde Bogotá, contándonos una muy bella historia. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos a todos ustedes. Gracias, Amparito Rosas, Brian. Aquí estamos para entregar una emisión más del programa Para Todo el Mundo. Hoy con una programación muy especial en la sección La Voz de la Inclusión, la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en pandemia. La historia de una canción del maestro Agustín Lara, María Bonita. Hechos curiosos del bicentenario de la independencia de Colombia. Los animales del Libertador. La noticia es usted. Vamos a contar sobre el deportista Nelson Crispín Cosio. Y nuestra nueva sección, Cultura para Todos, la importancia del arte en niños con discapacidad. Bienvenidos. En Pa' Todo el Mundo, la voz de la inclusión. Buenos días a nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar en la voz de la inclusión de un tema que nos interesa y que estamos viviendo en este momento. Pero antes vamos a pedirle a nuestro compañero Brian que nos lea una frase de la esperanza, que nos dé esperanza hoy. Bueno, doña Paro, hoy la frase es muy bonita, pero lastimosamente no pude encontrar el autor, la persona que lo dijo. Pero sin embargo, les voy a traer la frase para que todos sigamos teniendo esperanza en estas épocas tan duras. La frase dice así: no tengas miedo cuando se ponga tan oscuro. Recuerda que en la oscuridad es cuando salen las estrellas. Bueno, ahí les dejamos la frase de la esperanza en la voz de la inclusión. Hoy queremos hablar de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en este momento que decimos el tiempo de la pandemia. Nosotros sabemos que todos estamos pasando por una época muy difícil. Hoy hemos querido traer un artículo que sacó la ONU sobre un análisis que se hace dentro de ese proceso de la pandemia. Entonces, entre Brian y yo vamos a ir contándoles. También hicimos como un análisis de esa parte en que se divide también esa vulnerabilidad. Y sabemos que incluso en las circunstancias más normales las personas con discapacidad pues enfrentan discriminación. Hay altos índices de violencia de género y exclusión de los servicios y también en la toma de decisiones. Pero pues hoy con mayores veras en este tiempo de pandemia de COVID-19
se extiende por todo el mundo. Digamos que los hechos que trae esta pandemia traen más vulnerabilidad y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad pues aumentan y han aumentado en una forma tan alarmante como lo que ha hecho la pandemia. Cuando le preguntamos a las personas con discapacidad cómo les ha ido en la pandemia, hicimos ese ejercicio esta semana en nuestra organización y para algunos que se ganan la vida como vendedores ambulantes nos respondieron que la situación es muy difícil. Están atravesando por un momento económico muy difícil. Otros nos cuentan que nada les ha cambiado el encierro, pues que ellos se sienten en pandemia desde que tienen su discapacidad y no les ha traído pues mayor, digamos que trauma estar encerrados porque no han sentido el cambio a la realidad. Literalmente la situación de ellos desde que entran en discapacidad es un total encierro, un total limitante. Entonces esta pandemia como que nos puso a todos en el mismo nivel, todos estamos en igualdad de condiciones. Entonces me parece como muy interesante ese fenómeno social que se está generando a raíz del virus del COVID-19, que nos puso a todos en igualdad de condiciones. Obviamente pues unos pasan la pandemia que afortunadamente tienen un trabajo, una estabilidad económica mejor que otros, pero en resumen y en énfasis es casi la misma situación para todo el mundo. Sí, Brian, es casi la misma situación en cuanto a que nosotros no podemos salir y tenemos que cumplir con unas normas para poder conservar nuestra vida. Pero es mucho más difícil la vida en este momento para las personas con discapacidad, que si siempre han estado discriminadas en los procesos de atención, también en este momento siguen relegadas en ese proceso de emergencia. Es el análisis que hace la ONU. Y nosotros en la lectura que hacíamos también y que hacemos cuando vamos a los barrios, es la lectura también que estamos haciendo. Aunque aquí en el municipio de Calarcá estamos atendiendo unas organizaciones y otras. De hecho, vamos a invitar en el otro programa a hablar de esto. Sí, para la mayoría de las personas que dependen de sus familias, la situación ha sido muy difícil. Hay personas con discapacidad, en su gran mayoría, que dependen de los ingresos de la familia. Y si se tiene en cuenta que la discapacidad y la pobreza van de la mano, y que en este momento de pandemia el acicate de esta emergencia pues es la pobreza. Hoy por eso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en este momento la pobreza es un factor alto de vulnerabilidad en las personas con discapacidad y sus familias. Pues doña Amparo, tengo para contarle que no solamente están sufriendo las personas económicamente y también con la pandemia, sino ahorita van a sufrir más las personas en condición de discapacidad en cuanto a acceder a los sistemas de salud. Si antes era un complique para ellos poder realizar sus terapias, ahora va a ser el doble hasta el triple, porque en el mundo los sistemas de salud enfrentan pesadas cargas con el resultado de la mortal enfermedad del coronavirus. Entonces, en respuesta a esto, los países están imponiendo restricciones a la circulación para frenar la transmisión del virus y se prevé que la pandemia y su respuesta tengan un impacto negativo en el acceso a la atención en salud que salvan vidas en urgencias. Mire, la situación es tan delicada, Brian y Nelson, que cómo les parece que en Estados Unidos empezaron a hacer el protocolo de que si se llenan la atención en las UCI, en las unidades de atención, entonces a qué horas, quiénes son los primeros que siguen, ¿no? Entonces primero seguirán los niños y los jóvenes. Y seguramente de última seguirán los ancianos y las personas con discapacidad. Sí, es que alcanzan serán a los pasar. que siguen en ese protocolo de atención. En eso la ONU ha dicho, venga, hay que examinar ese protocolo. Lo decía Estados Unidos, aquí en Colombia nosotros no lo hemos escuchado, no hemos escuchado que se diga cómo es ese protocolo de atención cuando las UCIs estén al 100%, que a los médicos les toca escoger a quién salvan. De más que no. sí tendrán el protocolo ya preestablecido, pero pues a manera de público es muy incierta la situación. O sea, nosotros estamos en el mar ahí sin saber para dónde coger.
Bueno, doña Amparo, le cuento que en el mundo 1 de cada 7 personas vive con una discapacidad, es decir, aproximadamente 1.000 millones de personas. Eso es una cifra impresionante, pero sin embargo, con demasiada frecuencia se pasan por alto sus necesidades. O sea, eso es incomprensible que siendo una población tan gigantesca, con unas necesidades tan grandes, tan importantes, todo el mundo, porque son muy pocas las personas que se fijan en las necesidades de ellos, que luchan por los derechos de ellos, los atienden, les dan voz porque prácticamente ellos no tienen voz. Hay más personas luchando por los derechos de los animales que luchando por los derechos de las personas con discapacidad. A manera de ejemplo, suelen enfrentar obstáculos para el acceso a los servicios de la salud sexual y reproductiva, además de enfrentar estigma y la discriminación. Pueden tener dificultades para asegurar el transporte o para comunicarse acerca de sus necesidades. En este tiempo de crisis de este COVID-19, que nosotros aquí en el programa lo estamos tratando, pero que no debe volverse una palabrita que utilicemos tanto, porque ya los medios de comunicación en todo lo que tienen que abordar, y lo tenemos que abordar porque no es de olvidarnos tampoco del tema, lo van a hacer, pero nosotros aquí lo vamos a traer seguramente a colación porque es nuestra realidad en este momento. Las personas con discapacidad enfrentan barreras para acceder a la información, a la educación y a los servicios, y a menudo se pasan por alto esas respuestas a la emergencia. Eso decía una asesora de la ONU, de la UNFPA. Y la UNPA, les cuento que es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas que desempeña una función muy interesante dentro del sistema de Naciones Unidas, y es de encargarse de las cuestiones de la población y de desarrollo, haciendo hincapié en la salud reproductiva y la igualdad de género. Esto hace, dice la ONU, que haya un impacto significativo sobre las mujeres y las niñas, incluida una mayor incidencia de violencia de género y la pérdida de acceso a los servicios de salud que salvan vidas. En este momento hay mucha violencia en las familias, Nelson, y también hay mucho abuso de los niños. Y los más abusados, porque es silencioso y porque se pueden expresar menos, son los niños y las niñas con discapacidad. Es increíble que las personas o las familias ya conviviendo tanto tiempo juntas parece que no se soportan, o sea, no se conocen ya o se reconocieron en esta pandemia, que ya hay más peleas, hay más asesinatos, más violencia intrafamiliar. Sí, eso hace pensar que nosotros hay una alerta ya de que debemos ser atendidos también desde una parte mental, porque va a haber una pandemia de enfermedad mental si no atendemos esto a tiempo. Y Colombia viene desde hace mucho tiempo con esa desatención en la parte mental, y en este momento nosotros es cuando más necesitamos estar tranquilos. Se dice inclusive que las personas, los jóvenes con discapacidad, tienen 3 veces de probabilidad de sufrir más violencia sexual que los jóvenes sin discapacidad. Esas son como digamos que las vulnerabilidades de las muchas que hay: la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad en salud, en la atención en salud, y la vulnerabilidad en la violencia y en el abuso de las personas con discapacidad. Son 3 cosas importantes en las que las mamás que nos escuchan y las personas con discapacidad que nos escuchan debemos estar pendientes, la sociedad entera, cuidando y protegiéndonos unos a otros. Le cuento también pues que la alternativa a seguir en este proceso y en este tiempo de pandemia, pues los responsables políticos deben considerar estas necesidades y hacer esfuerzos para involucrar a las organizaciones y a las redes de personas con discapacidad en la toma de decisiones. En digamos que en esos consejos de seguridad de emergencia debemos estar las personas con discapacidad, también haciendo el aporte sobre nuestra necesidad y sobre cómo abordar esta problemática. Doña Amparo, quiero hacerle un pequeño paréntesis,
ya que tocamos el tema de la violencia de género en las personas, de la violencia en general de las personas con discapacidad, los quiero invitar a todos a que si sienten alguna necesidad, a que si se sienten abusados, si son discriminados, pueden hacer parte de nuestra fundación, nos pueden buscar a nosotros, que nosotros les vamos a brindar el acompañamiento psicológico, social, en temas legales para proceder a mejorar su situación. Nos pueden buscar en Facebook como Fundamor Selmira Rosas de Vázquez o nos pueden marcar al teléfono 300-609-4914. Repito, 300-609-4914. Los podemos acompañar también a hacer la denuncia, a que nos escuchen y buscamos los medios y nuestras herramientas virtuales para que esto no se quede allá en el olvido ni pensando que es normal que suceda esto. Bueno, continuando con las alternativas, con los objetivos que deben hacer las autoridades, ellos deberían dar prioridad de atención y asistencia alimentaria a las familias de las personas con discapacidad sin discriminar el extracto, pues que en todas las familias en situación de discapacidad los gastos son mucho mayores. Mire, en este momento todos estamos en ese proceso de necesidad sentida. En las familias alguien se quedó sin empleo. Entonces, en todas, si está entrando plática, está entrando menos plática, pero en otras no está entrando nada. Siempre en una familia en situación de discapacidad, los gastos siempre son mayores. Mucho Nosotros, mayores. Brian, que hemos hecho, usted nos ha acompañado a hacer esa entrega de esas ayudas humanitarias. Sabemos que no discriminamos. En un momento dado, los del norte o los del sur o donde estemos, la atención para las personas con discapacidad en este momento debe ser inmediata. Es que la gente no se imagina. Hagamos un recuento así sencillito de lo que se podría gastar una persona en situación de discapacidad, aparte de que ellos tienen necesidades especiales, de que por realizar cualquier actividad se pueden ensuciar la ropa, entonces ahí ya va un gasto de agua, de jabón, de cambiarse. Si de pronto no pueden controlar bien los esfínteres, es un gasto en pañales, en crema, en pañitos, en talco también. Aparte los gastos de movilidad para realizar sus terapias, porque ellos no pueden tomar el transporte, algunos no pueden tomar el transporte público, el tradicional como nosotros lo hacemos, sino tienen que ir en taxi, sin contar que los que se desplazan en silla de ruedas no siempre los andenes son los adecuados con las rampas para permitir el acceso, entonces tienen que arriesgar sus vidas por ir a una cita médica transitando por las vías. Efectivamente, en todas las familias con discapacidad siempre hay se gasta mucho más dinero. Bueno, la información sobre la COVID-19, los esfuerzos de control de infecciones y las medidas de salud pública deben ser accesibles a las personas con discapacidad y se deben hacer esfuerzos para asegurar que las personas con discapacidad conserven el apoyo de cuidadores esenciales y proveedores de servicios confiables. Mire, en esto, por ejemplo, no solamente todos los mensajes que se envíen, que se están enviando en este momento por la televisión, deben ir también con un lenguaje de señas para que las personas sordas adquieran esa información de lávese las manos. Y para las personas con discapacidad cognitiva, pues hay que crear como un proceso de emergencia en el que se le recuerde a los padres que deben estar muy atentos a generar en los niños seguramente el lavado de manos con más frecuencia. Porque por supuesto, el niño no lo va a hacer como iniciativa propia. Ahí tenemos que estar más los padres de familia o las personas que compartimos con estas personas con discapacidad cognitiva atentos de esa asepsia. Otro tema sería la protección contra la violencia de género. Debe ser una prioridad para las personas con discapacidad. Esto significa que las líneas telefónicas directas y los servicios de protección deben ser accesibles. Y el personal de salud y de justicia debe ser compasivo y experimentado. Claro, yo me imagino que en este momento se debe estar atendiendo y organizando ese proceso en justicia, porque a veces una persona con discapacidad va a poner una queja y lo minimizan la importancia de ello porque no se pueden comunicar con una persona sorda o no ven la importancia porque es una persona con discapacidad. Durante la cuarentena, las mujeres con discapacidad quedan aún más aisladas y tienen mayores probabilidades de sufrir violencia de género.
más aisladas de sus hermanas, de sus padres, y los hombres en eso son certeros en este momento, desafortunadamente. No todos, claro, no, Nelson, no me mire así, que yo sé que la mayoría son unos caballeros, pero hay hombres que abusan de la debilidad de la mujer, y las mujeres con discapacidad somos más vulneradas. A veces pero nos ven más bravas porque somos más vulneradas en ese proceso. También en varias ciudades del mundo los gobiernos se han organizado con la sociedad civil, sobre todo con las mujeres, y las han incluido en el plan de manejo de emergencias y trabajan articuladamente para disminuir el impacto de la vulnerabilidad que tiene la población con discapacidad en este momento. La ONU está haciendo, pero sobre todo en los países, en Irán y en todos esos países donde las mujeres son tan subyugadas, hizo un plan especial de emergencia para la atención de las personas con discapacidad. Y en esos planes incluyeron a las mujeres con discapacidad. Las personas involucradas en la respuesta a COVID-19 deben asociarse con las personas con discapacidad para elaborar planes de respuesta de manera que la información sea accesible y las personas con discapacidad no enfrenten discriminación en la prestación de servicios durante esta pandemia de COVID-19. Eso es tan importante, yo sí les recomiendo mucho a los gobernantes que nos incluyan dentro de ese proceso de formación de emergencia, que no nos dejen, porque en este momento todos somos seres humanos y la vida de todos es tan válida como de las personas con discapacidad que estamos dentro de ese todo. Este era el tema hoy en La Voz de la Inclusión. Muchas gracias. Para todo el mundo, la historia de una canción. Bueno, en el día de hoy les tenemos una historia muy curiosa que poca gente sabe. La canción del día de hoy se titula María Bonita. Es la historia detrás de la emblemática canción del maestro Agustín Lara. Esto se da en el matrimonio entre Agustín Lara y María Félix, que duró solo 3 años, pero inspiró una de las baladas románticas más famosas de México y de Latinoamérica. Agustín Lara le obsequió este tema a María Félix como regalo de bodas durante su luna de miel en Acapulco. Entre los romances más polémicos que han sucedido en México, sin duda destaca el del músico Agustín Lara y de la actriz María Félix. Se sabe que sostuvieron una tormentosa relación, y pese a que no se tienen actas de matrimonio ni del divorcio, la pareja estuvo casada de 1945 a 1948. Fue una sorpresa la diferencia de edad entre los dos artistas. Sin embargo, Guadalupe Loesa asegura en su libro biográfico Músico Poeta que fue la actriz quien buscó conocer al llamado Flaco de Oro. Entre cartas, textos, periódicos y diarios, la obra narra que cuando Félix tenía 20 años de edad, solía escuchar la hora íntima por la XWE en las tardes. Un día escuchó la seductora voz de Lara interpretando una de esas baladas que embelezan a cualquiera y aseveró: yo me voy a casar con ese señor. Ahí quien la ve. Casi una década después, hacia 1943, María comenzaba a hacerse de nombre por su participación en diversos films. Trabajaba en el rodaje de la película La China Poblana, junto al actor Tito Novarro, a quien le pidió que le presentara al compositor más romántico de la época, que por supuesto era Agustín Lara. Desde que tuvo su primer encuentro con Lara, alrededor de la época en que se estrenó Doña Bárbara, María se dispuso a conquistar a Agustín, y así fue pronto. La gente se encontraba a la bella mujer partiendo por las mañanas de la casa del músico en la calle Galileo de la colonia Polanco. Los medios estaban pendientes de su relación, pues se trataba verdaderamente de una pareja épica.
el mejor compositor y la mujer más hermosa de todo México en esa época. A finales de 1945 se realizó el matrimonio en una casona elegante de Polanco, ubicada en la calle de Aristóteles. María reveló después que sobró tanta champaña que a Agustín se le ocurrió regar el jardín con ella, con el objetivo de embriagar las rosas. ¡Ah, qué romanticismo! Las creencias de esa época. Pese a que se desconoce si el matrimonio entre estas dos personalidades fue verdadero y sobre todo legal, sí es certero que su luna de miel la celebraron en Acapulco. Se hospedaron en un hotel llamado El Papagayo, lugar que fue testigo de la creación de una de las baladas románticas más sonadas en nuestro país. Según Carlos Monsiváis, la canción fue escrita por Agustín tras una pelea entre la pareja. O sea, no llevaban nada y ya estaban discutiendo. A modo de reconciliación, la escribió. La luna que nos miraba ya hacía un ratito se hizo un poco desentendida. 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 Uy, me fallaron las vistas. Estoy enamorado. Sí, la verdad sí estoy muy enamorado. La vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. La romántica canción es un vals en re, que más tarde el músico hizo acompañar de una orquesta. Cabe mencionar que para 1947 el compositor Chucho Monge demandó a Lara por un supuesto plagio de su canción El Remero. Lara le dijo: Chucho, ¿por qué quieres fregarme en una canción que he dedicado a la mujer más bonita de México? Para mí que era, o se quería pegar de la fama o le tenía envidia, una de dos. O el otro en la emergencia le robó algunos pedacitos, uno no se sabe. Se inspiró, también podría ser. Los dulces versos y las inconfundibles armonías que constituyen esta canción resuenan hasta el día de hoy en la memoria de aquellos que disfrutan melodías clásicas mexicanas. Cualquier mujer que lleve el nombre de María caerá rendida ante la dedicatoria de esta preciosa canción. La romántica canción es un vals. Los dulces versos y las inconfundibles armonías que constituyen esta canción resuenan hasta el día de hoy en la memoria de aquellos. Cuando la vi escondida. Sí, estaba repetido ese último párrafo. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida.
habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. En Pa' Todo el Mundo, hechos curiosos del Bicentenario. Hola, muy buenos días para todas y para todos. Espero que se encuentren muy bien y que estén cómodos para que yo les pueda contar un poquito sobre hechos o datos curiosos de nuestra independencia. Hoy les voy a contar sobre los animales del Libertador. Para nadie es un secreto la legendaria relación amo-animal que existió entre Bolívar y Palomo, el famoso caballo blanco del Libertador. Este último le fue regalado al Libertador por una campesina boyacense, Casilda Zafra, luego de que el ejército libertador atravesara el páramo de Pisba. Se cree que el famoso animal acompañó al Libertador por algo así de 10 años, haciendo heroica presencia en los campos de Boyacá, Bomboná y Ayacucho. Unos creen que el animal terminó sus días en Bolivia y otros tantos creen que murió hacia 1840 en Jumbo Valle. Acá hay que resaltar que Palomo fue de tanta importancia y es tan asociado a la figura del Libertador que incluso se le puede apreciar en el escudo de Venezuela. Sin embargo, este no fue el único caballo de Bolívar. Las crónicas hablan de otros equinos que le pertenecieron, como Muchacho, Momposo, Fraile y Guajiro. Pero no solo el Libertador tenía gran pasión por los caballos, también los perros le sacaban su lado protector. El perro más famoso de Bolívar fue un Muchíes, una raza canina venezolana que se dio a partir de la mezcla de varios tipos de perros europeos. El perro recibió el nombre de Nevado y acompañó a Bolívar entre 1813 y 1821, e incluso le tenían su propio decano, un indígena llamado Tinjacá. Lamentablemente, edecán y mascota murieron durante la batalla de Carabobo. Posteriormente, durante los hechos de la conspiración septembrina, fueron los perros quienes alertaron a Manuelita sobre la presencia de extraños en Palacio. Y el más famoso de estos perros fue un sabueso fino de tonalidad barcina llamado Tarbuco. Se dice que tal era el amor del Libertador por los perros que la quinta de Bolívar también era llamada la Quinta de los Perros. Incluso en El General en su laberinto, obra de García Márquez, toda la travesía de Bolívar hasta su última morada se menciona el acompañamiento de 2 o 3 perros. Me alegra mucho haberles podido contar sobre esto y espero de verdad que podamos vernos, o bueno, podamos seguir con este programa en una próxima oportunidad. Hasta luego. En Pa' Todo el Mundo, la noticia es usted. A sus 30 años de edad acabados de cumplir, Nelson Crispin Corzo es uno de los deportistas paralímpicos más importantes del país. El bumangués, que a pesar de entretenerse con muchos deportes, eligió la natación como su pasión,
Ganó en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 3 medallas de plata y se colgó la medalla de oro en los pasados Panamericanos jugados en Lima, Perú, en el 2019. Es un hombre decidido que estudió cultura física y deportes en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. La condroplastia, un trastorno en el crecimiento de los cartílagos que provoca enanismo, especialmente en las extremidades, no fue un impedimento. Sus padres desde siempre le enseñaron que la excelencia, la entrega y el amor lo iban a convertir en el mejor, sin importar sus limitaciones. Eso hizo que con sus 1.35 metros de estatura y un temor gigante al agua, se enfrentara a sus miedos y barreras y consiguiera pelearse el lugar contra los mejores del mundo, con tiempos que son sorprendentes en cualquier categoría de natación. Está convencido de que tiene las mismas capacidades que todos para cumplir sus sueños. Por eso disfruta tanto entrenar con sus colegas sin discapacidad. Lo hace sentir seguro y competitivo. Sus 17 años en el deporte lo comprueban. Es un joven sencillo, creyente y seguro de sus capacidades. Sabe perfectamente que no le toca fácil en un mundo lleno de obstáculos para las personas con discapacidad y por eso en cada oportunidad entrega lo mejor de sí. La ha luchado desde siempre y sus amigos más cercanos lo describen con la frase: es un guerrero. Como todo deportista, no se levanta un día con el triunfo en sus manos. Ha entrenado duro, ha perdido, ha fallado, pero nunca se ha rendido. Al igual que en la vida, por cada vez que no logró vencer a sus oponentes, mejorar sus tiempos y ganar, entrenó más fuerte y hoy puede decir orgulloso que cada medalla es fruto de su esfuerzo constante. Actualmente espera el permiso del Ministerio del Deporte, dadas las circunstancias actuales, para poder seguir preparándose y representar de la mejor manera al país en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. En Pa' Todo el Mundo, cultura para todos. Bueno, hoy en Cultura para Todos vamos a hablar de la importancia del arte en los niños y las niñas con discapacidad. Esta es nuestra nueva sección. Estamos inaugurando un nuevo espacio para informar a las personas. Y compartir una parte de cultura. Hoy lo vamos a dedicar al tema de discapacidad, pero la idea es que a este espacio traigamos inclusive invitados que se dedican al tema de la cultura y no solamente de la práctica artística, sino de esa transformación cultural también. ¿De qué beneficios trae la cultura para las personas con discapacitadas? También vamos a traer ejercicios o datos para las personas, para hacerles un poquito la vida más amena, para que sobrelleven esta nueva era tecnológica. Esta nueva era tecnológica, porque la discapacidad, no se nos olvide que es una diferencia, no es un sufrimiento, es una forma diferente de ser. Nosotros desde nuestra organización pues hemos tenido la oportunidad de abrir espacios para la práctica artística y cultural de los niños y los adultos en situación de discapacidad. Y eso tiene pues una tarea, hacer arte plástico, hacer producción musical y danza, teatro y otras, pues lo que hace es una terapia. Es una terapia, y es una terapia no solamente para las personas con discapacidad, es una terapia para todos. Estas actividades apoyan el desarrollo de un niño con discapacidad y en general se considera de mucha importancia, y les voy a contar por qué lo decíamos ayer acá. Porque no solamente hace que una persona se desenvuelva y socialice, cuando uno llega a un grupo a hacer una práctica, socializa con otros. Entonces es una forma de desenvolverse en su personalidad. Comparte con personas que tienen sus mismos intereses, entonces esto ayuda a mejorar las relaciones, la interpersonalidad. Y a tener un reconocimiento de lo que es, ¿no? Del yo y del otro. Y del otro. Reconoce. Es un reconocimiento. Por eso nosotros justificamos mucho ese proceso, el reconocerme como persona y
persona capaz de expresar mediante el arte, mediante la canción, mediante lo que yo hago, expresar mi sentir. Yo tengo ese derecho, ni siquiera si lo hago bien o no. Nosotros, las personas con discapacidad, tenemos el derecho a la práctica cultural y Y artística. no solamente es un derecho, es una necesidad del ser humano innata de poder desarrollarse, de poder expresar sus emociones, sus sentimientos, ya sea a través de cualquier medio artístico, por cualquier medio. Entonces, es muy complejo que una persona en situación de discapacidad, en condición de discapacidad, no se pueda expresar. Esto ya va a un tema más psicológico, más tratable, pero en lo posible es muy bueno que estas personas se puedan comunicar a través de cualquier medio o a través de cualquier expresión artística, para que ellos se liberen de esa presión y así completar como otra parte del super yo, que ya es eso ya es más metalingüístico, el yo, el super yo, que es ser reconocido por alguien para poder realizarnos como personas. Todas las personas nos gusta ser reconocidos por las demás personas, por cosas buenas, no por cosas malas. Entonces, si una persona en condición de discapacidad pinta, se mueve, baila, hace teatro, hace cosas con producción musical o artes plásticas, entonces ahí lo van a reconocer como persona en condición de discapacidad, y esto le va a ayudar mucho en su interpersonalidad. Y como persona, o sea, más allá es la práctica diferente que hay en el ejercicio. Pero mire, fuera de todo lo que ese beneficio que trae para fortalecer, digamos, el carácter de una persona, el arte, la práctica artística, también en las personas con discapacidad, pues aumenta la habilidad motriz, aumenta lo que decías, hacer danza, hacer teatro, me hace mover porque me hace mover. Claro, y ese proceso es lo que los médicos hablan de ese proceso terapéutico que es, de hecho, en el Quindío lo que más, digamos que la actividad que más hacen las personas con discapacidad es las actividades culturales y deportivas. Es a lo que más están abiertos. Aparte de los beneficios emocionales que tienen, también los beneficios físicos para ellos son muy grandes. Por ejemplo, inculcarle a los niños en situación de discapacidad un arte desde pequeños, eso les ayuda a crecer como personas, a sobrellevar su situación con los demás y con ellos mismos. Y no es tanto de sobrellevar, Brian. Nosotros acá para todo el mundo sabemos que y volvemos al tema de la discapacidad. La discapacidad es una condición diferente. La discapacidad, y nuestros oyentes deben escuchar esto, la discapacidad es una forma diferente de ser, por una disfuncionalidad, pero no la sufra, no. Nosotros de una forma diferente pintamos, hay gente que pinta con la boca, con el pie, y lo hace. A muchos les parece una maravilla, a nosotros parece que yo desde mi capacidad lo hago como lo puedo hacer. No tenemos que desmitificar el hecho de que la discapacidad es un sufrimiento, no es una tragedia, es una condición diferente. Y por eso existe este programa, porque queremos llegar a la comunidad a contarles que las personas hacen las cosas de otra forma. A veces dicen, ay, pobrecito, tan lindo que pinta con el pie. No, mire que pinte con el pie o con un solo dedo, como lo hacen las personas, o con la boca. Mírelo, porque hay una obra de arte que tiene un valor agregado, por supuesto, y es que lo hace de otra forma, tiene ese valor agregado, pero no es bajo la lupa del pobrecito y del que sobrelleva esa condición. Eso es un principio que tenemos que desmitificar en los nuestros. La práctica de la danza, de la pintura, la práctica artística siempre es un apoyo al desarrollo cognitivo y emocional, físico y social de cualquier persona, sobre todo las personas con discapacidad, que muchas veces se quedan en la casa porque no tienen actividades para hacer. No, esa es una actividad que agiliza, y nosotros en este momento en nuestra organización hemos abierto espacio pues por la condición que estamos viviendo de emergencia, pero cuando abramos ese espacio no lo desaprovechen. A veces se llenan más los talleres
de todas partes de otras personas y las personas con discapacidad no llegan a esos espacios que ayudan tanto a fortalecer la parte física y emocional de las personas. Bueno, también teniendo en cuenta de que para movilizarse más en el tema de nuestra ciudad es muy complicado porque los espacios no son los adecuados, no tanto porque ellos no quieran, sino porque a veces se les hace imposible salir del barrio donde viven porque los barrios no cuentan con las rampas para poder salir del barrio, o los carros, los vehículos, los taxis no llevan a una persona en silla de ruedas porque se le despinta el carro montando la silla de ruedas en el baúl, o porque el conductor le da pereza o no puede hacer el esfuerzo de cargar a la persona o de ayudarla a montarse en el carro. Sí, es cierto, pero las personas con discapacidad, Brian, cuando yo iba al colegio, iba a la universidad, la accesibilidad era nula. Si nosotros no nos hacemos visibles, las necesidades no se van a reconocer. Si no vemos a la persona con discapacidad que está teniendo dificultades para subirse a un bus, vamos a pensar que no existe. Por eso yo invito a las personas con discapacidad que apenas pase este tiempo de pandemia, ocupemos los espacios. Yo sé que no es fácil, yo lo sé porque yo desde siempre he tenido una movilidad reducida y siempre me fue muy difícil subirme y bajarme de un bus, y sin embargo conocí a Armenia por todas partes en esa época, andaba en bus y el hecho de que yo saliera fue haciendo la necesidad también de que existimos, y el hecho de que todos estemos afuera hacemos de que los espacios se vayan abriendo, ahí tenemos que ir entre todos, y a medida que la gente nos vea en las calles, que somos muchos, pues entenderán que los espacios, los entornos se van adecuando. Bueno, este era hoy nuestro tema de la cultura para todos. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que sintonizaron nuestro programa de inclusión social para todo el mundo. Recordemos que estuvimos en la mesa de trabajo la directora de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, doña Amparo Rosas, nuestro realizador técnico Nelson Morales y quien les habla, Brian Sánchez, el comunicador social y periodista de la Fundación. Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos símbolos. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura. Ser personas es nuestra capacidad.